Bien, hermanos, pues ya estoy conectado. Pude cargar un poco el teléfono. Voy a ser más breve porque no fue suficientemente la carga, pero también se me está haciendo un poco tarde. Y pues bueno, para que pueda quedar la transmisión ya. Entonces, pues voy a entrar en materia para poder aprovechar la carga que se alcanzó a tener y bueno, seré más breve. Fíjense, me ayudó el hecho de que se me descargara y que pues quedé en hacer nuevamente la transmisión porque al cargar pensé en algo que los videos que mencionaba ni siquiera voy a dejar los enlaces porque al fin y al cabo, como son de denominaciones protestantes o evangélicas como tal, pues ahora sí que ellos se arreglen en sus rollos, ¿va? Entonces, internos. Básicamente, el haber llegado a estos videos, pues me dio el parteaguas para poder hacer una aplicación a nosotros como católicos. Entonces, pues básicamente no voy a ponerlo, simplemente voy a hacer referencia de qué se trata y listo, ¿ah? Finalmente lo que intento es que lo apliquemos a nosotros como católicos. Bueno, vamos a poner el contexto. El contexto es de que estaba viendo hoy un video de una mujer que es hija de un pastor y denunciando a su propio padre, denunciándolo en cuanto cómo a veces se evaden en cuanto a la declaración de impuestos, de cómo se lucra y bueno, irregularidad y media. Y lo que me interesó de ese video es que primero daba datos técnicos reales de alguna persona que sabe de estas cosas, es decir, que ha tenido contacto con estas cosas. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hay ciertas formas con las cuales las iglesias hacen la deducción de impuestos y bueno, un montón de la excepción, más bien dicho, la excepción de impuestos, bueno, también la deducción puede ser. Y bueno, hay muchas cuestiones técnicas, no me quiero enrollar en esto, pero al estarle escuchando y yo conocer mucho de esto también, yo digo, bueno, lo que está diciendo no es inventado. La verdad, conoce mucho de las políticas que el Estado, el país de los Estados Unidos, se maneja con respecto a las denominaciones religiosas. Entonces, eso me dio una cierta confianza en lo que iba a escuchar. Segundo, ella menciona en la denuncia esta que hace de su padre, que es pastor, menciona de cómo hay un enriquecimiento e inclusive a costa de gente pobre y que ellos saben que es gente pobre. Y esto es aquí donde quiero hacer una primera aplicación para nosotros los católicos. Porque esto evidentemente yo ya lo he denunciado anteriormente, pero ahora voy a ampliar en algunos otros aspectos, ¿verdad? Y es el cinismo de lucrar con el evangelio, pero a partir de los pobres. Eh, yo generalmente cuando hablo con algunos amigos, cantantes católicos, yo les digo que si ellos son conscientes de que cuando vienen a evangelizar acá a los Estados Unidos, bueno, y a otras partes, ¿verdad? Pero bueno, conozco aquí que yo he trabajado básicamente en los últimos años por acá y que ha sido con la comunidad latina, que en su inmensa mayoría es pobre, y más aún con los más pobres, entre los pobres me ha tocado trabajar, inmigrantes, por eso soy tan fuerte con este tema de inmigración, porque he tratado, como vamos a poner en la frase del Papa Francisco, he tocado la carne herida de estos hermanos, ¿verdad? Así que a mí no me cuentan. Entonces, yo les digo, ustedes están conscientes, o sea, son lícitos de poder vender su material. San Pablo dice que todo trabajador tiene derecho a su salario y el evangelizador tiene derecho a su salario. Yo mismo soy el que promueve de que no pirateen la música de los cantantes católicos, que se la compren, porque sé lo que les cuesta como tal, ¿va? Tanto de ida y de venida siempre he tenido las posiciones, ¿va? Pero cuando hablo con los cantantes católicos, aunque sé que su trabajo, etcétera, yo siempre les digo, bueno, pero por parte tuya, tú te estás dando cuenta de que quien te está comprando el CD muy posiblemente lo está haciendo en fe. ¿A qué me refiero?
a que quien te está comprando el CD a ti, eh, posiblemente esos 10, 15 dólares, no sé lo que costare, posiblemente es más de lo que le falta. Es decir, no es lo que le sobra. Y que ciertamente lo puede estar comprando porque requiera esa herramienta de evangelización. Pero también no hay que mentirnos, muchos lo compran por solidaridad al evangelizador, por comprarle su material, ¿verdad? No tanto porque lo necesiten, sino por solidarizarse con el evangelizador, etcétera. Les hago eso generalmente en privado con ellos, con los cantantes católicos que conozco, que son bastantes. O sea, tú eres consciente de este. ¿Por qué te lo digo? Porque ese dinero es dinero bendito. El dinero de los pobres es dinero bendito porque es dinero que ellos necesitarían para, ya no te digo, para darse un lujo, a veces para cubrir sus necesidades básicas. Es decir, no estoy exagerando, yo conozco a mi gente, a los gente más inmigrantes, a la gente más sencilla, a la gente más pobre, yo conozco que muchas veces los 10 dólares o lo que le paguen por el CD al cantante católico o el libro al evangelizador o lo que sea, el material de evangelización, son 10 dólares que les va a hacer comerse un taco menos, vamos a decirlo así. Claro, no cuesta un taco 10 dólares, ¿verdad? Pero para ponerlo en el sentido de alimentación. Es decir, que el día de mañana su lonche va a tener un taco menos. No estoy exagerando. No estoy exagerando. Y los casos que pongo, por ejemplo, sin mencionar nombres, por aquí no se trata tanto de difamar, sino de irnos corrigiendo y revisarnos. Eh, Les decía que conozco muchas radios católicas y televisiones católicas, y en muchas las conozco muy a profundidad, pues a mí no me cuentan. Si digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. Y yo lo he visto, de cómo a veces en ciertos radiotones ha terminado, por ejemplo, un caso donando una pareja el dinero de su luna de miel, de la fiesta, etcétera. Solamente eligieron tener la misa, para todo eso donarlo a la estación. Cuando veo los salarios de cierta gente de la estación, que muchos me dirán, pero bueno, en una estación secular, porque me lo han dicho, más de uno, en una estación secular podría cobrarse hasta más, el salario es mucho más alto. Bueno, compadre, si tanto te interesa el salario, no seas líder de una estación católica, porque una estación católica no es un negocio, es un apostolado. Y si tú me estás diciendo que ya es un negocio, entonces ya empezamos a corromper la evangelización. Y los bonos que se dan a veces entre los que están dirigiendo el radiotón, etcétera. Y esto es grave, compadres. Esto es grave. Esto no lo digo para que ustedes vayan y apedreen y empiecen a sacar especulaciones. Fíjense que no estoy diciendo ni siquiera nombres. Y aquel que me ponga nombres de estaciones y todo esto, aquí lo voy a bloquear, porque aquí no es el interés de denunciar. Esto es principalmente por aquellos evangelizadores, dueños de inclusive páginas de internet, de cualquier cosa de evangelización, que extraiga dinero de la gente. Sepan lo que muchas de las obras de evangelización, en su gran mayoría son financiadas por los pobres. Esta ha sido siempre la historia de la iglesia. Por lo tanto, entiendo que es lícito porque las obras se tienen que mantener. Díganmelo a mí. Díganmelo a mí. Yo sé lo que cuesta, ¿va? En mi caso doy todo gratuito. Yo no tengo cuotas, no tengo absolutamente nada. A veces me toca a mí más bien poner gasolina, todo, etcétera, porque no se da absolutamente nada. Comunidades que realmente no pueden dar absolutamente nada. El material que llevo, o sea, yo hice más práctico el aspecto del internet, porque pues es una persona, mira, baja la aplicación y ahí tienes todas las charlas gratuitas, etcétera. Pero mucha gente tan sencilla que necesita el CD, eso es un gasto que yo tengo, porque yo no cobro ni siquiera los CDs. Los que me han escuchado y que he visitado parroquias, etcétera, saben que ni siquiera los CDs los cobro. Entonces, que se ha dicho de paso, lo que es gratis no significa pirateable, pero bueno, eso es otro tema. Entonces,
El punto está en que contaba una experiencia de un chico, una comunidad de esta muy sencilla de inmigrantes, mayoritariamente de Ecuador, al norte del país. Pues tenía así la mesa, porque mucha gente, pues, aunque saben que los CDs son gratis, dan alguna donación. Generalmente los pobres son más generosos siempre, ¿verdad? Entonces, estaba un chico, calculo 14, máximo 15 años, no estaba viendo que yo lo estaba viendo, y así como muy escondida saca su billetera, su cartera, y saca lo que tiene, y son dos billetes, uno de 20 y uno de $5. Acto seguido se acerca, bueno, mete el dinero, el de 5, se queda con el de 20 en la mano, agarra un CD mío y me da los $20. Yo evidentemente no lo iba a evidenciar porque no se dio cuenta que yo vi que tenía uno de $5. Además que la generosidad de estarme dando los $20, seguramente Dios se la pagará de muchas maneras, ¿verdad? Lo único que se me ocurrió decirle, mira, llévate todos, o sea, no nomás uno, llévate todos, adelante, como tal. Acto seguido, cuando yo tomo esos $20, yo hago una oración interna porque automáticamente le pedí al Señor, Señor, nunca me permitas abusar del dinero de los pobres. Que estos $20 terminen en pagar más CDs, en producir, porque eso me cuesta, en producirlos, que esos $20 se vayan así, o se vayan para pagar la mensualidad de la aplicación, porque tengo que pagar mensualmente la aplicación, o cuando me llegan los biles del hosting del website y de otros servicios que estoy pagando, de evangelización, o en el peor de los casos, que sirva para mis necesidades básicas, comer, tomar agua, cosas básicas. Pero no permitas que estos $20 se vayan en un lujo para mí, que pueden ser muy lícitos. Todavía hay peor. Hay evangelizadores que no solamente gastan este dinero que viene de los pobres en lujos, sino a veces en cosas que son pecaminosas. Eso es todavía más grave. Entonces la primera cuestión con esto es cuidado, cuidado los evangelizadores, cuidado los sacerdotes, cuidado las diócesis. Reconozcan que ese salario que viene en justicia, porque San Pablo dice que todo trabajador tiene derecho a su salario, es entendible que el evangelizador tenga lo necesario para evangelizar y para sostenerse en lo básico, es entendible que se tenga. Pero eso viene generalmente del dinero de los pobres, mayoritariamente del dinero de los pobres. Y aunque no viniera de los pobres, que realmente la mayoría te venga de gente que realmente sí te está dando de lo que sobra, no le quita poder a aquel que sí se te acercó y te da $1, como la viuda que puso su monedita, ¿verdad?, en la del Evangelio. Porque está dando la vida ahí, está dando la vida ahí. Entonces, cuando yo me he encontrado con iniciativas de evangelización, que les digo, como esta radio, que a mí me consta de gente como este matrimonio que donó lo de la fiesta, lo de la luna de miel, todo eso, y que esto no se administrara de manera responsable, ellos lo saben, yo se los dije, yo no estoy diciendo nombres de estaciones, ¿verdad?, pero yo se los dije, esto va a clamar al cielo. ¿Cómo son capaces de poder estar manejando estas donaciones de radiotones y teletones y todo ese tipo de cuestiones de esta manera? Esto es grave. Es un pecado que clama al cielo. Entonces, cuando escucho esta evangélica denunciar a su papá y este mismo comportamiento, yo digo, pues allá ellos que se arreglen, ellos son evangélicos, punto, ya, ellos que se arreglen. Pero vamos, que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Qué tal estamos al interior? ¿Qué tal estamos al interior? En estos radiotones y en estos teletones, a veces inclusive se llega a un lenguaje que es también grave. Grave.
La manera de promocionar para que se done a la estación o al ministerio, etcétera, es manipulando las realidades sobrenaturales. Casi, casi te dicen, usted es su donación y usted va a ser bendecido. Usted es su donación y casi, casi le aseguramos que tiene el pasaporte y el ticket directito al cielo. Digo, parece ridículo como lo digo, pero he escuchado cada sandez de cómo se pide dinero. Pero cada sandez que es gravísimo. O sea, están comerciando con las realidades espirituales. Esto es grave. Grave en cuando se está usando para lujos. Grave es cuando nos está usando para cosas no necesarias. Graves como que a veces ni siquiera se están empleando, en algunos casos, no digo en todos, ni siquiera en las mismas obras de evangelización. Pero grave más cuando sabes que viene de los pobres, cuando el pobre se ha quitado lo necesario para darlo, y segundo, cuando lo has hecho también de manera manipuladora, prometiendo el cielo, prometiendo bendiciones, prometiendo etcétera. Me han escuchado que yo he criticado fuertemente una práctica que yo sé que es muy cultural de aquí de los Estados Unidos, que básicamente no hay iglesia en donde no encuentres vitral que diga donado por fulanito de tal, no hay ladrillo que diga donado por tal tal. En eso sí hay que reconocerle a la tradición católica que nos vino por parte de España, porque saben que aquí en Estados Unidos vino más en el aspecto anglosajón. Y tú ves las catedrales, vete a cualquier catedral antigua de España, a ver si ves una firma, a ver si ves un nombrecito. De hecho, una vez estaba viendo un reportaje de un escultor de imágenes religiosas a la antigua en España, y cómo hizo un Cristo todo de madera tremendo, así grande, 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 o sea, para estar dentro de una iglesia y todo eso. Y lo que hizo sí fue firmar un papelito de su autoría como tal, una oración, una petición como tal, y en la parte de la espalda abrió un hueco, la metió ahí, cerró y selló. Punto. Acá no. Acá pareciera como que las iglesias las construyen solamente los ricos. ¿Por qué? Porque el ladrillo, el vitral cuesta tanto, ¿ah? Y yo entiendo, muchos sacerdotes me dicen, es que si no hacemos este tipo de cosas, no se hacen las cosas. Pues tiene que haber una evangelización en el pueblo de esta cultura. Esta cultura de los Estados Unidos tiene cosas buenísimas, pero buenísimas. Pero en esta parte está mal, y está mal que se haya metido en la iglesia. Porque los pobres ya no aparecen ni en el vitral. Para empezar, no tendrá que aparecer ningún nombre. A veces yo veo verdaderamente un vitral lindo, 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 pero bajo la mirada y veo la placota ahí que digo, Dios mío, ya me quitó la devoción. Entonces, cuando veo el video de esta mujer denunciando a su padre como pastor, y que menciona el hecho de cómo muchas veces se abusa del dinero, y sobre todo del dinero de los pobres, es que esto verdaderamente tendríamos que revisarlo también en los ministerios, también en las parroquias, también. Creo que en las parroquias puede haber un poco más de orden por la manera de cómo ya se manejan las diócesis, ¿ya? Sigue habiendo irregularidades, ¿ah? Porque pues, no hace mucho el Papa terminó castigando al obispo alemán, que el dinero que agarró fue para hacerse unas, ¿cómo se llama? Un jacuzzi, y para el dinero que pidió para renovar la rectoría, pero ¿qué tipo de renovación hizo? ¿Ah? Y el Papa Francisco lo sancionó. O hace también poco, no me acuerdo, en una de estas canonizaciones que hizo el Papa, hicieron una fiesta de gala ahí en el Vaticano y el Papa condenó eso, condenó. Entonces, primera cuestión, cuidado el que se atreva a evangelizar y no se dé cuenta de que mucho del dinero que le llega a las manos es dinero bendito, porque viene del que está dando todo de su necesidad. Tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Ese dinero nos debe de quemar las manos a los que evangelizamos.
Lo debemos de aceptar muchas veces por el hecho de no menospreciar. Además que los que han evangelizado verdaderamente con pobres, pobres, no me dejarán mentir. Si tú le rechazas el vaso de agua, si tú le rechazas el dólar, si tú le rechazas el panecito, etcétera, se ofenden. Por más de que tú digas, pero es que usted no tiene ni para comer, mejor cómaselo usted. Aquella experiencia, que fue una de las que más me marcó, gracias a Dios me pasó en mi plena adolescencia, cuando comenzaba en esto. Misioneros íbamos a un ranchito, ni siquiera pueblo, o sea, de la ciudad a ese pueblo eran como 2, 3 horas, y de ese pueblo a ese ranchito, que eran como unas 4 casitas. Yo sé que en algunos países le llaman caseríos, ¿verdad? En México se llaman ranchos, unas 4 casitas, ¿verdad? Nos tuvieron que poner a un niño porque ni camino había, o sea, el niño nos tuvo que decir cómo llegar, este, allá en México. Entonces, el día que nos fuimos, los misioneros, la gente mató su única gallina para hacer un caldo de pollo. Evidentemente las piezas no alcanzan para todos, nos las dieron a nosotros y ellos solamente con el caldito. Automáticamente tú no necesitas ser un virtuoso para que te remuerda tu conciencia. Y lo que me vino a la cabeza es decir, eh, no tomen mi pieza, a mí déjenme el caldito. Pero siempre que cuento esto les digo, difícilmente puedo reconocer o me han quedado grabados rostros más plenos, más felices como la de esa gente. Al punto de que yo, siendo un adolescente novato en estas cosas, me quedó la convicción de que si yo le obligaba a uno de los miembros de esa comunidad, de ese pequeño ranchito, a que tomara mi pieza de pollo y que mejor me pasara a mí el caldito, lo iba a ofender gravemente. Entonces, ojalá que esto se lo pasen a evangelizadores, ojalá se lo pasen a sacerdotes, ojalá se lo pasen a obispos. Tenemos que estar conscientes que ciertamente San Pablo dice que el trabajador tiene derecho a su salario, ciertamente. Pero el dinero ha de ser administrado solamente en las necesidades básicas del evangelizador y en la evangelización concreta. Pagar cuentas de lo que tengo. Por ejemplo, yo tengo muchas cuestiones que pagar. Y en eso, cuestiones ya de lujos, de tener cosas más allá de lo necesario, cuidémonos de meternos en eso. Cuidémonos. Peor tantito si se gastan en cosas, les digo, pecaminosas. Que aún con tu propio dinero ganado por ti, si tuvieras un salario, un trabajo, lo que sea, aún gastándole en ciertas cosas sería pecado, totalmente sería pecado. Pero incrementa el pecado cuando sabes que ese dinero te ha venido del pobre. Una segunda enseñanza sobre esto. el video de esta mujer hablaba de ciertas actitudes y consejos entre los mismos pastores y todo eso que solapan ese tipo de marrullerías, ¿verdad? Repito, no estoy criticando lo de ellos, ellos que se arreglen. Evidentemente también está mal, pero ellos son evangélicos. Yo hablo para mi gente, para los católicos. Y también he tenido que ver y he definido esto como la mundanización de la pastoral. La mundanización de la pastoral. Por ejemplo, he visto, hablando nuevamente de radios y televisiones católicas o cuestiones de medios de comunicación católicos, he visto como algunos ya marcan exclusivas. Quizá por eso a mí muy difícilmente me, me van a invitar a ciertas estaciones y a ciertos canales, etcétera. Porque yo no me voy a vender. Porque yo no firmo contratos de exclusiva. Yo sé que a muchos les digo, no voy a decir nombres porque aquí es denunciar la actitud, no tanto la persona, sino la actitud. Pero hay evangelizadores en ciertas estaciones de radio, en ciertas estaciones de televisión, en ciertos medios de comunicación católico que tienen que firmar que no pueden ir a la estación
de enfrente que también es católica. No, no, no puede. O sea, contratos de exclusividad, ¿desde dónde podemos sustentar esto evangélicamente? ¿Desde dónde podemos sustentar esto de acuerdo al magisterio? Es una mundanización de la pastoral. Contratos también que explotan, totalmente explotadores. También sin nombrar, no hace mucho, bueno, hace ya algunos años, una productora, por ejemplo, de música católica que producía, ni quien diga, con una calidad tremenda, cómo explotó y cómo a muchos evangelizadores, evidentemente no acostumbrados a este tipo de cuestiones de firmar contratos y todo este tipo de cuestiones, literalmente les aventó la soga al cuello. Y tú dices, ¿y en verdad esta es una disquera católica manejándose así? Una mundanización de la evangelización, una mundanización de la pastoral. La que he denunciado mucho. ¿Cuántas iniciativas de evangelización están monetizando sus videos en YouTube? ¿Cuántos están monetizando, poniendo publicidad en sus páginas de internet cuando saben que esa publicidad es aleatoria y por lo tanto potencialmente pecaminosa? Es decir, puede salir un material o una promoción de algo que va contrario a la evangelización que están prestando. Repito, si es obligatorio, si YouTube de pronto te dice obligatoria la publicidad, pues bueno, y ahí tendrás que discernir, quedarte o no quedarte. Pero mientras tú tienes el poder, si tú estás permitiendo publicidad, sabes que a costa de que a alguno le vaya a salir una publicidad contraria al mismo mensaje y que quizá está iniciando y por tu culpa se corrompa. O el que tiene una página de internet poniendo publicidad de esta, igual. Porque no me va a decir que pone la publicidad para que se vea más lindo su website o su blog. Finalmente la publicidad afea. Es decir, que la pone principalmente por la ganancia económica. Mundanización de la pastoral. Mundanización de la pastoral. Y si supieran, cuando yo he hablado con gente de esta, cómo se justifican. O sea, tratan de agarrarse como koalas a su puñado de pesos o de dólares o de lo que les gane. Pero es muy poco lo que nos pagan el pueblo. Me vale un pepino. Mundanización de la pastoral. Digo, yo no tengo problema con que haya publicidad. Publicidad, por ejemplo, yo hablé con Google y les dije, bueno, en mis videos yo puedo aceptar publicidad, pero quiero solamente de esto, de esto y de esto. Me dijeron, no, esto tiene que ser aleatorio. Si hay alguna que no te gusta, la puedes denunciar, etcétera, pero hombre, el formado verdaderamente me va a decir, te salió una publicidad mala, dame el link, etcétera, y ya la filtramos, listo. Pero ¿cuántas personas que van iniciando no lo van a hacer? Porque cayeron más bien. Entonces yo no puedo exponer en eso. A lo menos mientras esté en mi poder, yo no permitiré la publicidad en mis videos y no pondré publicidad en mi website. Que se necesita mantener estas causas, díganmelo a mí. Pero en el peor de los casos, cuando no se tenga, pues se termina y listo. ¿Cómo? Pero no vas a llegar a más si cierras tu página, si cierres eso. ¿Quién ha dicho que se acaba Para empezar, la promesa que Jesús le hizo a Pedro es, ni las fuerzas del infierno prevalecerán sobre la iglesia. No me vengas con los cuentos de que se va a derrumbar la evangelización porque yo ya cerré un canal de YouTube con 400 videos y muy cacho, ¿eh? Yo no tengo problema el día de mañana cerrar mi página si no se puede sostener o cualquier otra cosa. Yo no tengo temor. No, ¿qué hace bien? ¿Quién ha dicho que soy la panacea de la evangelización? Antes de mí, la iglesia se ha sostenido y después de mí se seguirá sosteniendo porque la que la sostiene es el Espíritu Santo, no la evangelización del misionero Cristian Huerta. Entonces a veces llegamos a una idolatría de los medios para la evangelización. Y en muchos evangelizadores ni siquiera
Es que están dándole mucho valor a la evangelización. Ay, ¿sabes qué? Es que si no pongo publicidad no voy a poder evangelizar. Hay muchos que sí les interesa eso de la evangelización, sino, pero muchos en realidad es porque saben que es su fuente de sacar dinerito. Que se digan la verdad. La evangelización es solamente el pretexto, porque no es lo mismo evangelizar y necesitar medios económicos que buscar medios económicos poniendo el pretexto de la evangelización. Son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes. Entonces la mundanización de la pastoral. Otra cuestión de la mundanización de las iniciativas de evangelización. El Papa Francisco, cuando era cardenal en Argentina, tiene un video muy bueno que lo he compartido muchas veces, en donde le da un discurso a Cáritas, que es la parte caritativa de la iglesia, la organización caritativa en la iglesia, este, y le dice que se enteró de que algunos de ellos se fueron a un barrio lujosito de Argentina a festar un cumpleaños de entre ellos, etcétera. Y dice, y a unos pocos kilómetros de ahí hay una villa naciente. Y le habla fuerte, dice, si tú te quieres comprometer con lo que implica trabajar en Cáritas, tus hábitos de vida tienen que cambiar y no te puedes dar ciertos lujos que antes de tu conversión a Cáritas te dabas. Tan sencillo así, tan sencillo como eso. Inclusive menciona en ese mismo video el cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, de cómo él tuvo que asistir a banquetes en donde se rifaban joyas, etcétera, para causas de caridad. Y el Papa dice, bueno, en ese entonces el cardenal Bergoglio dice, pues no te vaya a pasar como Susanita la de Mafalda, que decía, yo cuando sea grande quiero preparar banquetes con cosas ricas y sándwiches y todo eso para poderle comprar polenta y esas porquerías que comen los pobres. Entonces, cuando se mundaniza la evangelización, también se puede caer en esto. Y cuando yo estaba escuchando a esta mujer denunciando a su padre pastor y todo esto, y yo digo, pues allá que se arreglen ellos, pero nosotros como católicos también tenemos que ver que mucha cola que tenemos que nos pisen adentro. Les mencionaba que en esto, en la primera reflexión sobre el cinismo de quitarle el dinero a los pobres y manejar mal ese dinero, de cómo se maneja a veces el lenguaje que es grave en radiotones, etcétera, en donde básicamente tu donación y Dios te va a bendecir y casi te promete en el cielo que eso es grave, es un pecado que clama al cielo, pedir dinero de esa manera. Yo no tengo problema en que pedir donaciones, pero nunca metas cuestiones de la fe, nunca trates de vender bendición, nunca trates de vender salvación. La iglesia ya en el pasado cometió errores a partir de esto. Y es curioso que los evangélicos que critican tanto a la iglesia cuando cometió esos errores están igual ahora. Pero nosotros como católicos no podemos con esa tontería. No podemos manipular a través del evangelio para sacar fines económicos, por mucho que se necesiten. Pues en este caso de la mundanización también, fíjense, se maneja un abuso en el lenguaje. Y sí realmente es una de las cosas que me repatean. Les cuento una experiencia de un amigo que trabajó en una estación católica. Sencillo, ¿no? Básicamente le pagaban una miseria, pero él entendía que era una evangelización, etcétera. Yo no sé si se llegó a entender cuánto ganaban de salarios y de bonos los ejecutivos, ¿eh? Le hubiera dado el infarto. Él haciendo la caridad, casi pagaba por ir a trabajar, porque el salario que le pagaban a veces ni para gasolina le alcanzaba. Entonces, pero bueno, su amor al evangelio. Pero acto seguido una vez me contó que uno de los directivos se le acercó de esa estación y le dice, mira, él trabaja de lunes a viernes. En la parte de la paquetería envía envíos, enviaba paquetes de mercancía y todo ese tipo de cuestiones. Entonces le dice, mira, está creciendo mucho la estación y todo esto, te voy a pedir
¿Qué tal? Te voy a hacer una sugerencia. ¿Por qué no vienes también a trabajar el sábado? Él ya estaba pensando, bueno, pues me van a agregar un poquito más por ese día. No, escuchen lo que le dijo este ejecutivo. Este, ven a trabajar el sábado y que eso sea tu ofrenda al Señor. Es que esto es para vomitarse, para asquearse. O sea, que él le haya salido, ¿sabes qué? Quiero venir a trabajar el sábado y no me paguen salario, etcétera. Esto es una ofrenda para el Señor, adelante. Pero que el directivo use esta retórica de ofrenda al Señor para sacar ventaja del trabajo de este hermano, a que ciertamente le estaban pagando ya una miseria, mientras ellos sí estaban ganando un buen salario, más bonos de sus radiotones y todo ese tipo de cosas, es que esto, discúlpeme, pero esto le debe de asquear al Señor. Esto es grave. Esto es grave. Esto entra dentro de los pecados que se llaman que claman al cielo. Defraudar al obrero. Esto es un tipo de defraudar al obrero. Tercera cosa, ya voy terminando. Tercera cosa, a ver si me alcanza la batería. Vamos a ver, sí, sigue. Tercera cosa. La primera es cuando tú, vamos a hacer una síntesis, cuando tú tienes un cinismo en el manejo de lo donado, cuando sabes que lo donado mayoritariamente viene de manos pobres. Cuando usas ese dinero, al que tienes derecho como evangelizador, pero lo usas no para evangelizar, no para tus necesidades básicas, sino para darte tus lujos o a veces hasta para gastarlo en cosas pecaminosas. Segunda, la mundanización de la pastoral. Cuando empiezas a manejar la pastoral de manera mundana y te empiezas con contratos de exclusividad y empiezas con cuestiones, fíjense, hasta con las, no lo mencioné, pero lo menciono así de rapidito, con cuestiones de demandas. En YouTube hubo pastores y, gente evangélica que se hospedada en el supuesto fair use, que ya dije que no necesariamente se respalda con una moral cristiana, se ha robado mi material como tal. Y ellos lo suben y cortan y todo ese tipo de cuestiones. Y entonces pues yo puedo poner la denuncia a YouTube. YouTube se los tira. Ellos ponen uno de ellos puso una contrademanda. Y él dice, y YouTube me restauró. Por lo tanto yo estaba bien, ¿no, compadre? YouTube me dio la opción de poder iniciar una demanda civil. Y si te das cuenta, cuando pones una demanda civil, el demandante en este tipo de casos va a ganar. Y YouTube solamente está defendiendo a aquellos youtubers con millones de suscriptores, de los más, ahí sí. Si a alguien les tira su video y hay una contrademanda, una contrarrespuesta, y el otro, entonces ahora sí mete una demanda civil, YouTube mejor le paga al demandante para no afectar a sus youtubers de primera punta, ¿eh? Pero este compadre, mira, si yo hubiera metido una demanda, YouTube no lo iba a defender y me tenía que pagar, no solamente bajar ese material, sino pagarme. Pero ¿será que los católicos tenemos que, al menos en aspectos de evangelización, meternos en aspectos de demanda? No, pues ahí ya, desafortunadamente, tiene que ser un caso muy grave o que me diga mi director espiritual y por obediencia. Yo generalmente no me manejo por demandas. No me manejo por demandas, aun porque sean más injustas, ¿verdad? Entonces, pero bueno, el segundo punto era eso de la mundanización. Empezamos con contratos explotadores, con exclusivas en la evangelización, con búsqueda de publicidad que es potencialmente pecaminosa. La cosa es nomás ganarse el dinerito, así que no importa que se frieguen los que vayan a ver publicidad que vaya a ser contraria a la fe. Empezamos con banquetes y joyas para poder rifar, para dar miserias a los pobres. O para sostener ciertas cuestiones de evangelización, pero a través de lujos.
y empezamos a tratar de manipular con el mismo lenguaje, mira, como el amigo mío, trabaja también el sábado, ¿eh? Pero eso que sea tu ofrenda al Señor, discúlpeme, qué poca madre, qué poca madre. Me hubiera gustado estar en ese momento, primero para defender a esta persona, sencilla, que está siendo manipulada con cuestiones espirituales. Pues bueno, la tercera es eh, el mal manejo de las cuestiones del dinero en la evangelización trae una prudencia sin ardor misionero. Tiene que haber prudencia, desde luego, pero no una prudencia que elimine el ardor misionero. ¿A qué me refiero? Eh, yo a más de un sacerdote, a más inclusive a un obispo, más de un obispo, les he terminado diciendo, miren, si quieren después de esto, me agarran, me dan una patada y me sacan de su oficina. Pero mi experiencia aquí en los Estados Unidos, sin generalizar, es de que muchos sacerdotes, muchos obispos le tienen más miedo a una demanda que al infierno. Es una prudencia de decir, sabes que no te metas en este tipo de evangelización, etcétera, ¿por qué? ¿Por qué? Porque como son evangelizaciones un tanto difíciles, complicadas, en donde puede haber un resbalón, no vaya a ser que después nos vengan con una demanda, etcétera. ¿Y cuál es el problema con la demanda? El problema de la demanda es que te van a quitar dinero, que nos pueden quitar propiedades a la iglesia. O sea, es una manera también de atarse al dinero por el dinero. Atarse al dinero por el dinero. Entonces ya se dejan de tomar ciertos riesgos que tiene que tomar la evangelización. La evangelización tiene que ser prudente. No nos podemos meter a la boca del lobo, ciertamente, pero hay unos momentos en donde el lobo está un poquito distraído y aunque siga habiendo riesgo de que te vaya a morder, tienes que ir a darle el palazo. No. Pero es que tal si te toca la mordida, pues el Papa Francisco dice, prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse. Entonces la tacañería, la excesiva prudencia en la evangelización a veces no es más que el miedo a perder dinero, el miedo a perder propiedades. Y en este sentido, yo sí digo, ojalá que prontamente sea sacudido sobre todo la iglesia en Occidente y que la iglesia empiece a ser demandada. Pero que no que sea por delitos verdaderos, porque tristemente cuando son delitos verdaderos, pues nomás hay que agachar la cabeza y decir, bueno, eso no es lo que nos toca, porque metimos la pata, punto. Y eso con toda responsabilidad. Nadie está exento de meter la pata, nadie. Y en el caso que se meta, pues se hace responsable uno y listo, ¿va? No, pero las demandas que sean más bien por calumnias, por prejuicios, que nos vayan a quitar propiedades, etcétera. No es que desee eso en sí mismo, sino que digo, cuando veo a muchos miembros en la iglesia tan amarraditos de que no les vayan a quitar su salario, su propiedad, su dinero, etcétera, digo, pues ojalá que si nos lo quiten, para que recuperemos la libertad que da el Evangelio. Nada más hermoso que ver a un Juan Bautista que le decía las cosas en su cara a Herodes, porque también le podía decir, ¿sabes qué? Y te digo esto porque es verdad, pero además porque tú no me mantienes. Por algo vivo pobre en el desierto. Por algo visto con piel de camello, por algo me toca nada más comer miel de abeja o langostas que tengo que pescar. Tú no me mantienes, Herodes. O sea, aunque me mantuvieras, perdón, yo te diría la verdad, porque la verdad tiene que ser, pero esta verdad tiene mayor punch, mayor fuerza, porque tú no me mantienes. La pobreza da libertad, decía Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. Y hoy muchos evangelizadores consagrados o laicos ha perdido punch su evangelización porque díganse la verdad. O están comerciando con el evangelio, o están buscando su dinerito, o por otra parte, no se atreven a tomar los riesgos que se deben de tomar por miedo a perder sus seguridades económicas y materiales. Hay que empezarse a decir la verdad.
Eh, Me recuerdo en una experiencia, también no voy a decir la diócesis, que no me permitían un permiso. Y cuando investigo y todo eso, pues veo que sí ha habido unos abusos. Desafortunadamente, hay sacerdotes falsos, ha habido sacerdotes suspendidos que vienen nada más a lucrar acá a Estados Unidos. Ya no se diga cantantes católicos o evangelizadores que nada más vienen por la plata. Y entonces, pues creyeron, pues bueno, un misionero como tal, evangelizador, pues viene a hacer plata. Y me sorprendió porque yo le digo, pero ¿cuál es el problema? Le digo, yo ni siquiera cobro. Ni siquiera cobro. Al contrario, a veces tengo que poner de lo poco mío. ¿Y saben qué es lo que me respondió esa persona de esa diócesis? Eso habrá que verlo. O sea, yo creo que ya está tan acostumbrado a que no hay evangelizador que no vaya atrás de dinero, que no haya sacerdote que no está atrás de dinero, que no haya predicador que no está atrás de dinero, que no haya cantante católico, que no haya, que ya están tan arisco las diócesis que dice, porque me lo dijo con toda honestidad, eso habrá que verlo. O sea, verdaderamente dudaba de que yo pudiera estar haciendo todo gratuito, que no estuviera atándome al dinero. En ese sentido pagamos justos por pecadores, ¿verdad? Y no me pongo justo como fuera santo, yo soy el más pecador como tal. Pero estoy usando la frase, el refrán de justos por pecadores. Porque gracias a Dios yo no he lucrado con la fe. Entonces, y que repito, todo trabajador tiene derecho a su salario, está bien. O sea, que no habría problema en que si yo sí estuviera, pudiera vender mis CDs o que tuviera un mínimo de cuota de estipendio, etcétera. No hay nada malo en eso, ¿eh? Pero es curioso que esta persona de esta diócesis, con toda honestidad, cuando yo le digo, pero ¿cuál es el problema? Es que ya ni siquiera cobro. Eso habrá que verlo. En fin, esto es un diagnóstico de que nos atamos a las cuestiones materiales y esto frena la evangelización porque fíjate, ya aquí me evitaron, porque ya no pude evangelizar ahí, me evitaron el poder evangelizar por temores a nivel económico y material, que ni siquiera aplican para mí, simplemente porque aplican a otros que desafortunadamente han hecho las cosas así. Eh, de ahí me recuerdo aquello del Papa Francisco, recién electo, con los periodistas, que hasta suspiró, dijo, cómo sueño por una iglesia pobre. Y aquellos críticos del Papa Francisco, que le dicen populista, comunista, todo esto, pues les recomiendo que vayan a una serie que tengo, que grabé hace años, que se llama Las Profecías de Benedicto. O que vayan al libro de aquello que se llama Iglesia y Futuro, si no mal recuerdo, en donde Benedicto XVI, siendo todavía el sacerdote, ni siquiera era obispo, sacerdote Joseph Ratzinger, habla diciendo, la iglesia del futuro será una iglesia más pequeña, sin los soportes gubernamentales y gobiernos y de los países como antes los tenía. Eso lo hará una iglesia también pobre, pero por lo tanto más libre, etcétera, etcétera. Es tremendo lo que dice ahí. Digo, si tanto critican al Papa Francisco, cuando habla de la pobreza, no, este es un populista, es un comunista, vayan a Benedicto XVI. Vayan a Benedicto XVI. Y se darán una sorpresita al respecto. Entonces, en fin, esta transmisión la estoy titulando Dinero y coraje maldito. Dinero maldito por todo lo que acabo de decir. Coraje maldito, ¿en qué sentido? Les digo que esto fue a partir de ver este video de esta evangélica denunciando a su propio padre, de cómo se manejan en desviaciones de dinero, de quitando dinero inclusive a los pobres y un montón de cosas, ¿verdad? Pero, y al dar cuestiones muy técnicas de cómo se manejan aquí las relaciones iglesia-estado y todo esto, pues evidentemente mucho de lo que dijo yo le creí. En los abusos a nivel pastoral, pues imagínate lo que acabo de decir en la iglesia, con respecto a la iglesia católica, digo, si se da a veces en la iglesia católica que no se den las protestantes, ¿va? Entonces, pero el video, yo notaba coraje en ella. Esta se está desquitando de algo. Entonces me di el tiempecito de investigar rápido y me di cuenta de que
eh, su padre, este pastor, ganó la custodia de sus hijos. Le quitaron sus hijos, creo que eran como 4. Investigué más y hay un video en donde sus hijos dan testimonio de esta señora, que es su madre biológica, de maltrato, de tantas cuestiones. Mira, yo no me voy a meter en el hecho de si es quién dice la verdad, etcétera. Como les digo, hay ellos como evangélicos que se arreglen. El problema está que el video lo había subido una página católica de apologética. Y yo tuve que poner un comentario ahí, publicando el testimonio de estos niños. Yo le puse a este chico de esta página de apologética, le pongo, mira, estás poniendo este video porque evidentemente esta mujer está denunciando muchas cosas turbias que hacen dentro de los pastores y todo ese tipo de cuestiones a nivel económico. Pero como católicos no podemos caer en las marrullerías que ellos caen. Es decir, muchos evangélicos, sobre todo catolifóbicos, agarran cosas, por ejemplo, manipuladas o cosas que son verdaderas malas que ha hecho la iglesia o miembros de la iglesia católica, etcétera, y lo ponen como si fuera una totalidad. No ponen contextos, no ponen absolutamente nada. Yo sé que como página católica de apologética, tú estás poniendo este video de esta señora porque sabes que desarma y revela muchas cuestiones de las porquerías de cómo se están manejando muchos pastores y muchas iglesias evangélicas. Pero no te tomaste el tiempo de poder investigar lo que rodea acerca de ese video. Y quizá como católico puedes pensar, me vale gorro, aquí lo que me importa es denunciar a estos herejes, etcétera, ¿verdad? Espérate, pero no podemos caer en las mismas marrullerías que ellos hacen con nosotros. Y le publiqué el video, mira, ese es el testimonio de los hijos. Yo no sé si los hijos están mintiendo o ella está mintiendo. Lo más seguro es, yo le creo a esta mujer las denuncias de las cuestiones que hacen estos pastores y estas iglesias evangélicas respecto al dinero, la marrullería como manejan y todo ese tipo de cosas, le creo en muchas cuestiones. Sobre todo porque da cuestiones técnicas, de formas legales para declarar ciertas cuestiones con respecto a la iglesia, la excepción de taxes para cuestión de las religiones, etcétera, con referencia a los Estados Unidos. O sea, da cosas técnicas donde tú dices, esta mujer ha tenido acceso a cómo se manejan las cosas a nivel relación, religión con el Estado, ¿va? Pero, ¿será que tú no detectaste el odio y el coraje que traía? ¿No revisaste más allá? Entonces lo más seguro es que lo que está diciendo y la denuncia es verdadera, pero también es verdadero su coraje. Y en este caso, el testimonio de estos niños, que me parece, honesta, me puedo equivocar, parece genuino como tal, pues también es otra parte mala. Parte mala, o sea, la mujer está denunciando algo verdadero, pero la cuestión tendríamos que decir, si no le hubieran quitado sus hijos, la custodia de sus hijos, ¿hubiera denunciado totalmente? Pues posiblemente se hubiera quedado callada. Esto es una reacción. ¿Esto por qué lo digo? Les digo, allá esos juicios de quién tiene la razón, en este caso de estos evangélicos, pues que se arreglen ellos. Quiero pasar ahora sí a brincar a los corajes malditos dentro de la Iglesia Católica. Y les voy a poner caso también de uno que los conoce muy cercano, de una estación también de radio católica, en donde hicieron mal manejo de donaciones y todo esto. Pero hubo una donante que no fue bruta y al darse cuenta, pues se encendió. Hizo una página de internet denunciando a la estación. Yo no sé cómo consiguió los salarios, de cuánto ganaba cada uno. No, reveló trapitos de todo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que eso tendría que haberlo hecho a nivel privado con las autoridades de la iglesia e inclusive con el Vaticano, etcétera. O sea, sacarlo a o sea, el hecho de ya sacarlo a flote, el decirlo a la comunidad es un segundo, tercero, cuarto paso. ¿No? Desde el principio, ¡pum!, se fue. Y además, el coraje le hizo meterse en cuestiones de investigación, a veces hasta de gente familiares,
hijos de los dirigentes de la estación, etcétera. Eso ya es pasarse de la línea, ¿va? Entonces, ¿por qué saco esto? Porque acabo de decir muchos de los abusos que se están dando por la idolatría pasiva o activa que tienen muchos católicos al evangelizar, llámense consagrados o laicos. Pero la denuncia no puede estar contaminada por un coraje maldito. Estos están manejando un dinero de manera maldita dentro de la iglesia. Pero tú no puedes responder con un coraje maldito. No puedes. Hay que ser objetivos. Hay que ser objetivos. Por eso, fíjense, repito, esto lo aplico en política, lo aplico en doctrina social de la iglesia. Hay que aplaudir lo aplaudible y condenar lo condenable. Y en esta cuestión de apologética, si me dan el chance de hacer un paréntesis, yo verdaderamente no motivo a la gente, porque muchos quieren hacer apologetas, etcétera, sin vincular toda la espiritualidad católica. Por eso yo mismo me incomodo cuando me reducen a apologeta. Yo no soy una apologeta. Yo he hecho apologías, desde luego, de la fe. Pero revisa mi material. En mi material hay cuestiones de espiritualidad, de teología, de doctrina social de la iglesia, de sexualidad, teología del cuerpo, etcétera. Hay tantas cuestiones. Porque si algo está dañando a la iglesia actualmente en mi diagnóstico, es que tenemos un montón de católicos sectarios. Cada quien agarra nada más una causa y se queda enquilosado, petrificado en esa causa. Espérate, la iglesia es una totalidad, vincula todo eso. Y cuando te quedas anquilosado solamente en una causa, es en donde posiblemente se empieza a corromper. Y esta es una segunda aplicación sobre esto. En las elecciones, tanto en las primarias como ya en las finales aquí en los Estados Unidos, me escucharon decir esto, de que me empecé a extrañar de que varios movimientos e iniciativas católicas pro vida estaban defendiendo a Trump, y es normal, prometía cuestiones pro vidas que en algunas cuestiones ya las ha cumplido y muy bien por ello, las he aplaudido, ¿eh? Pero dentro de las campañas, Trump dijo cosas terribles. A los mexicanos los dijo violadores, a una mujer le dijo perro. Luego el video que le sacaron en lo del autobús, que quedó encendido el audio, que supuestamente él agarraba a las modelos de la vagina, y todo ese tipo de cuestiones. Y tú veías a esta gente pro vida, de iniciativas de centros pro vidas y iniciativas católicas pro vida, la mayoría calladitos y más de un cínico defendiendo a Trump, minimizando, no, esos son solamente fallas, son ataques de los demócratas, etcétera. Espérate, estamos claros que los demócratas son un fiasco. Pero venga de los demócratas, venga hasta del mismo Satanás. La denuncia, la acusación de esto, tú no puedes defender esto. Me acuerdo que alguien que defendía o minimizaba esto de Trump, yo le dije, a ver, y se enojó, a ver, ¿qué pasaría si yo te digo si quiero agarrar a tu esposa o a tu hija de la vagina? Se encienda. No te me enciendas. Porque las que agarra Trump, a las modelos de la vagina, esas no pasa nada. Son ataques de los demócratas. Pero cuando tiene que ser tu madre, tu esposa o tu hija, ahí sí duele. Entonces me empezó a oler mal que los que apoyaban a Trump por la causa pro vida, que está muy bien que lo apoyen por eso, se callaran o inclusive justificaran lo malo en él. Y entonces lancé una cosa que terminó a muchos de estos pro vida sacándome, y amistades pro vida, sacándome de sus redes sociales. Porque yo dije que ojalá las diócesis, las conferencias episcopales o más allá el Vaticano hiciera auténticas auditorías a ministerios, por ejemplo, pro vida. Me encantaría que la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos empezara a hacer auditorías de ministerios e iniciativas pro vida, porque no vaya a ser que se quedan calladito en las cosas que hacen mal los republicanos porque estén recibiendo dinero republicano. Repito lo de Juan Bautista.
Y lo de Madre Teresa de Calcuta, la pobreza da libertad. Yo no tengo datos para decir que se quedan callados en los abusos de mucha gente o políticos que se dicen pro vida, pero que pisotean al inmigrante, que en otras cuestiones no muestran verdaderamente lo pro vida. Y estoy de acuerdo que lo apoyen porque defiendan lo nacido, etcétera. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero que se queden callados respecto a otros temas que son también fundamentales, es que, discúlpenme, podré ser muy mal pensado, pero me huele que se quedan callados porque quizás están teniendo un tipo de beneficio. Un tipo de beneficio. Tenemos que tener objetividad, objetividad. Porque quien se encasilla, como el perfil apologeta, donde vi el video de esta protestante, este apologeta está cayendo en la misma marrullería que hacen los evangélicos con nosotros. Que nos inventan cosas y nos calumnian, o agarran cosas que sí, realmente fueron fallos de algún sacerdote, etcétera, pero no ponen el contexto. Entonces, pues yo a este hombre le tuve que poner este video. Mira, yo no tengo un coraje en ella, y yo sí fui responsable, investigué, y pues también hay graves acusaciones a esta señora. Lo que está diciendo esta señora sobre los abusos económicos, etcétera, pues seguramente es verdad, porque se están dando también en la Iglesia Católica. Pero espérate, hay unos niños que están denunciando a esa señora, que es su madre biológica, de abuso y tantas cosas, y que por eso su padre, el pastor, al cual su misma hija se le está montando en esto. Entonces hay que saber que las denuncias en este tipo de materia no pueden estar infectadas. San Francisco de Sales por eso decía que cuando tengas que corregir a una persona por algún daño, alguna cuestión, aunque tú tengas la verdad, cerciórate de que no está contaminado, intoxicado tu alma, con coraje, con rencilla, con venganza, con amargura, con odio. Porque aunque tú tengas la verdad, cuando le estés, entre comillas, corrigiendo, no te estás corrigiendo, estás vengándote, por mucho que tengas la verdad. Entonces, siempre hay que estar monitoreando el corazón, monitoreando el corazón. ¿Están mal los del maldito dinero? Están mal. Pero están mal los del maldito coraje, también están mal. Quiero cerrar ya con la conclusión y ya es 1 hora, sí. Pues en 1 hora 15, que es lo que duran mis charlas, yo creo que alcanzo a terminar. Como conclusión, primero, ante estas situaciones, quisiera leer un texto de Miqueas, en el capítulo 3, para que sepan que aquellos que evangelizan, si empiezan con marrullerías, atándose al dinero, a lo políticamente correcto, a pagar favores, en pocas palabras, a atarse por beneficios personales o familiares, etc., fíjense lo que puede pasar. Dice el profeta Miqueas: escuchen esto. Le va a hablar a jefes políticos, pero también a jefes religiosos. Escuchen esto, jefes de la casa de Jacob y dirigentes de la casa de Israel, que aborrecen la justicia y tuercen todo el derecho, que edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con crímenes. Sus jefes juzgan con soborno. Sus sacerdotes enseñan a sueldo. Sus profetas vaticinan por dinero y se apoyan en Yahvé diciendo: ¿no está Yahvé en medio de nosotros? O sea, es que todavía que son cínicos, como los que les digo, estos radiotones y todo esto, que todavía se atreven a decir: hermano, usted va a ser bendecido por su donación, etcétera, o casi te dicen que te estás ganando un lugar en la zona VIP del cielo. O sea, usan la misma palabra de Dios, usan los términos religiosos para manipular y sacar sus donaciones, ¿verdad? Repito, no hay ningún problema con donaciones, pero permíteme, no empieza a manipular las cosas santas que se te han encargado para sacar esa donación. Dice, y se apoyan en Yahvé diciendo: ¿no está ya en medio de nosotros, Yahvé en medio de nosotros?
No nos alcanzará ningún mal. Sépalo todo evangelizador, consagrado, laico. Ojo al parche con lo que va a decir aquí el profeta. Por eso, por culpa de ustedes, Sión será un campo arado, Jerusalén un montón de ruinas, y el monte del templo un cerro agreste. Evangelizador, consagrado o laico, si te has dejado podrir por el aspecto del dinero, de lo material, si has corrompido el objeto y el sujeto mismo de la evangelización por intereses personales, sábelo que la maldición no solamente va a caer sobre ti, sino desafortunadamente sobre la iglesia. Esto maldice la iglesia. Por eso creo mucho en lo de Benedicto XVI. La iglesia del futuro será más pequeña, pero será más pobre, será más perseguida, porque vamos a tener que pagar el precio de haber manejado la iglesia de esta manera. Aunque hayan sido unos pocos, va a ir parejo con todos. Te lo repito. Por eso, por culpa de ustedes, Sión será un campo arado, Jerusalén un montón de ruinas, y el monte del templo un cerro agreste. Alguien podría decir que es injusto. Que es injusto. Que Dios de alguna manera castigue a toda la iglesia por estos mercenarios del evangelio, por estos que prostituyen el evangelio, por estos que llevan una moral maquiavélica para evangelizar y ganarse su dinerito con publicidad potencialmente pecaminosa, etcétera. Pues uno diría, pues castígalos a ellos, no a toda la iglesia. Pero yo les pongo el caso de un hombre que roba, un hombre que mata, que viola, y que tiene hijos. Cuando sea arrestado ese hombre, ¿sus delitos no terminarán afectando a sus hijos? ¿Directa o indirectamente? Es que se nos olvida que somos un cuerpo, estamos todos conectados. Y la virtud de uno irriga vitaminas a ese cuerpo. Y el pecado de uno irriga podredumbre, infección. Es lo que Juan Pablo se llamaba estructuras de pecado. Uno es el que puede violar. Pero espérate, ese violador estuvo alrededor de personas que contribuyeron con su pecado. Sigue diciendo el profeta Miqueas: al final de los tiempos, el monte del templo de Yahvé se asentará en la cima de los montes. Bueno, ya voy a dejar eso aquí. Vamos a la parte de la segunda conclusión. La primera conclusión en este sentido: todos estos tipos de abusos que yo mencioné, el dinero maldito y el coraje maldito, tarde o temprano Dios hará justicia. Y desafortunadamente nos tocará a todos. Seamos responsables. No comprometamos la bendición de la iglesia por unos pesos de llevártelos al bolsillo. Mejor busca un trabajo honesto, etcétera, y el tiempo restante que tengas, dalo a la evangelización. Pero bueno, eso va a ser una conclusión que voy a hacer al final. La segunda conclusión. Ciertamente todo trabajador tiene derecho a su salario. Las comunidades deben aprender a apoyar, porque también hay que decirlo, hay gente que puede apoyar económicamente las iniciativas de evangelización, sus parroquias, los proyectos, ministerios, a los evangelizadores, misioneros, todo, o sea, que tienen, pero que son codos, que son tacaños, que no son capaces de quizá quitarse un poquito un lujo. No te estoy diciendo lo necesario. O sea, los que se quitan lo necesario son los pobres para dar. Entonces, ciertamente se tiene que educar a la comunidad para que sea generosa, para que sea responsable de sostener las iniciativas de evangelización. Sí. Sí. Pero, aquí viene el pero. Si tú eres un evangelizador y te encuentras a una comunidad que teniendo medios para apoyarte, pero no te apoya, tú no tienes el pretexto de quejarte, compadre.
Tienes que abrazar a la bendita, hermosa, bella dama pobreza. Evangelizador que le tenga miedo a la dama pobreza, por favor no evangelice. Va a terminar lucrando con el evangelio, va a terminar prostituyendo el evangelio. No sé si me están captando. El pueblo tiene que ser responsable de sostener las iniciativas de evangelización. Hay pueblo, hay gente, católicos que no pueden. Y en base a eso, por eso el evangelizador tiene que ser sagaz y poner hasta de lo poco que tiene para llegar a ellos, porque yo conozco muchos evangelizadores que si mínimo no les paguen sus viáticos, no llegan. O sea, hay comunidades que simplemente no te pueden pagar ni siquiera eso, ni siquiera los viáticos. O sea, son personas que nunca van a tener un evangelizador o un cantante católico, etcétera. Ya no porque no te lleguen el precio, sino porque ni siquiera tus viáticos te los pueden pagar. Terrible, terrible. Ahora, hay comunidades que sí pueden ser justas y sí pueden apoyar los proyectos de evangelización. Pero, si por pecado, necedad, por tacañería no lo hacen, el evangelizador no puede lloriquear. No puede empezar a lucrar el evangelio. Mejor que no evangelice a tiempo completo. Pero es que tengo familia, etcétera. Bueno, pues compadre, si tu familia no te apoya en esto, agárrate un trabajo y listo, y mantén a tu familia con tu trabajo. Finalmente es tu primera prioridad, valga la redundancia, y en tu tiempo libre, pues ya ofrécelo a la evangelización. Tan sencillo como eso. Digo, conozco evangelizadores en donde sus familias están a muerte y no pasa pobreza solamente el evangelizador, sino la familia, pero la familia está tan comprometida con el evangelizador, etcétera, o a veces todos ellos son evangelizadores, que no le tienen miedo a la pobreza. Saben que Dios es providente, que provee de algunas maneras, pero cuando no provee, etcétera, pues son gajes del oficio. Nos toca pasar hambre, nos toca pasar sed, que hay que leer los Hechos de los Apóstoles, hay que leer las cartas de Pablo. Y con eso quiero terminar, porque fue la lectura del día de hoy. Bueno, aquí todavía en Los Ángeles es todavía jueves, en muchas partes seguramente ya es viernes, pero la lectura del jueves, voy a tomar un trocito porque esta fue la lectura, la primera lectura de este día, de la misa de hoy. Dice San Pablo, está en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11. Me voy a adelantar para el trocito que quiero tocar. Sin embargo, dice, no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles, que eran evangelizadores, judaizantes, que metían cizaña contra Pablo. Dice, pues si carezco de elocuencia, no así de ciencia, que en todo y en presencia de todos se lo hemos demostrado. Aquí viene, ojo al parche. ¿Acaso tendré yo culpa porque me abajé a mí mismo para ensalzarlos a ustedes, anunciándoles gratuitamente el Evangelio de Dios? A otras iglesias despojé, recibiendo de ellas con qué vivir para servirles. Y estando entre ustedes y necesitado, no fui gravoso a nadie. Fueron los hermanos llegados de Macedonia los que remediaron mi necesidad. Siempre evité el serles gravoso y lo seguiré evitando. Les pongo rápido el contexto de este texto. San Pablo, los corintios era una comunidad bastante problemática. Bueno, finalmente era un puerto y pues en un puerto pues hay de todo, prostitución, hay de todo. O sea, es una de las comunidades que más corrigió San Pablo, los corintios. Podemos decir que eran novatos en esto. Pues bueno, San Pablo, al ver eso, dice, pues tengo necesidades y yo tendría derecho, en otra parte dice, yo tendría derecho a pedirles lo necesario, pero no he querido ser obstáculo para la evangelización y en este caso San Pablo se puso a hacer casas de campaña. O sea, se puso a trabajar de conseguir el dinero para que los corintios no tuvieran el pretexto
es que no tenemos dinero para que nos sigas evangelizando, o que después se lo cobraran, ¿verdad? Porque generalmente el no evangelizado te puede dar una donación, pero después te la quiere cobrar con algún servicio, o teniendo acceso privado a ti, o algunas otras cosas. O sea, a los sacerdotes como los quieren atar así: venga padre, aquí a una cenita, etcétera, pero después para poderle tener, padre, una primera comunión aquí en privado, o sea, la gente también es marrullera. Y San Pablo fue tan inteligente que dice: mira, estos todavía no están maduros en la fe, no les voy a pedir un solo quinto. Primero, para que no pongan el pretexto: mi evangelización está siendo totalmente gratuita. Segundo, para que no vaya a ser que me vayan a dar, no están maduros y después me lo quieran cobrar. Y aquí en este texto pone el caso de los de Macedonia, los filipenses, que era, San Pablo dice que era la alegría de su apostolado, ¿eh? Fue la carta a los filipenses, la carta a la alegría, pese a que San Pablo lo está escribiendo en la cárcel, porque San Pablo se enternecía, se llenaba de gozo cuando pensaba en los filipenses. Y a los filipenses sí les tomó dinero. ¿Por qué? Porque era una comunidad madura. Una comunidad madura. Entonces fíjate, el evangelizador no solamente tiene que estar dispuesto a abrazar la dama pobreza, sino también hasta en cierto punto ser prudente, astuto en saber tomar las donaciones. Porque muchas veces la pobreza no es porque no lleguen donaciones, sino porque las donaciones que van a llegar, mira, vienen vestiditas de segundos favores, de que te lo van a querer cobrar o te van a querer atar las manos. Esto, en mi experiencia, pues solamente se aprende con la marcha, en serio. Yo muchas veces he tomado algún tipo de donación de una persona que creía madura en la fe y que después no, y después anda metiendo la pata en otra cosa y cree que no le voy a decir nada porque ya me ha donado. No, compadre. Inclusive, me acuerdo, hay personas que yo he bloqueado y que me han donado por medio de la página, que ya ven que tengo el botoncito para donar, para los que quieran. Muy de vez en cuando entra donación, tampoco es que entren varias, y por poco dinero. Pero bueno, algunas personas han donado y de pronto, bajo las cosas que yo pongo para bloquear, han terminado bloqueado y como no queriendo me mandan un correo electrónico, pero que viene el attachment, el archivo adjunto de aquella donación que me hicieron, que he tenido que decir, no sé si esto es una indirecta, de desbloqueeme porque yo le doné en el pasado, le regreso su dinero. Si no lo tengo, se lo consigo, pero yo no me vendo. Yo no me vendo. Y así muchos que me han hecho favorcitos, etcétera. Pues mira, si es tanto tu rollo, si tú me quieres atar las manos o quieres tener cierto dominio sobre mí, etcétera, no, mira, te lo regreso. Yo no voy a negociar la libertad de anunciar el evangelio tal como tiene que ser anunciado. Yo no te voy a dar exclusividades tampoco. Entonces, San Pablo, fíjense que en esto nos enseña. No solamente uno tiene que estar preparado si evangeliza, a que las comunidades tienen que ser responsables de poder sustentar al evangelizador y las iniciativas de evangelización, si por tacañería no pueden, si no pueden porque no tienen, evidentemente el evangelizador de eso mucho menos se puede quejar, pero si es por tacañería, por irresponsabilidad de esas comunidades, que créanme, las hay ministerios irresponsables que podrían dar y no dan, o porque invitan a varios, pero como algunos de los que van a un X congreso sí tienen cuota, pues imagínense, prácticamente todos sus ahorritos de esos ministerios se les van a pagar a X cantante que tiene tal cuota, etcétera. Entonces, al que es gratuito, pues le vienen dando 5 pesos, ¿verdad? Que los hay, que los hay. Pues aún sean en esos casos, el evangelizador, el verdadero evangelizador, no se debe de quejar, sino abrazar la dama pobreza. Pero aquí San Pablo nos da otro punto, que aun cuando te quieran donar, tú tienes que ser astuto de saber a quién le tomas dinero. Porque no te puedes atar la mano, no te puedes vender. No te puedes vender. Y muchos te querrán atar a través de darte ciertos servicios, de darte ciertas donaciones. Y en esos casos hay que decirle, pues mire, antes le regreso sus cosas.
Si ya no los puedo regresar ahora porque no tengo dinero, por lo que ya gasté o por lo que sea, pues mire, le sirvo de otra manera. Pero usted no me calla, usted no me ata las manos. El Evangelio se tiene que anunciar tal cual. Y el hecho de que yo sea pobre y que necesite donaciones para poder sustentar esto, no significa que yo me voy a vender o que usted me va a atar por sus donaciones. En fin, creo que me fui hasta más de la hora 15, no, una hora 19, bueno, una hora 20. Espero que les haya servido. Buenas noches o buenos días, ya será madrugada en aquellos que es más tarde. Aquí apenas son ya las 10 de la noche, así que ya también es tarde para mí. Que Dios les bendiga. No, por obvias razones no voy a poder leer los comentarios de la transmisión. Lo que voy a tratar de hacer, a ver si la alcanzo a subir en un ratito ahorita a YouTube. Y pues bueno, ya después leeré sus comentarios. Que Dios les bendiga.